momento interesante para conversar acerca de la tormenta, pero también para ver qué es lo que hay más allá, cómo podemos salir de esto y cómo esto es una oportunidad para hacer un cambio sustancial en el sector salud. ¿Cuáles son esos cambios que se tienen que hacer? Bueno, mira, una de las primeras cosas, esto nos ha dado la oportunidad para mirar el seguro integral de salud de manera distinta, la reorganización del seguro integral de salud. Se veía como una gran medida el tener un seguro que pudiera cubrir a todos aquellos que lo necesitan y darles la salud que el pueblo peruano necesita. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que primero ha habido un gran problema de filtración. O sea, gente que no debería estar dentro del seguro integral de salud está ahí. Y como parte de la reorganización, ahora que estamos viendo los datos, hemos encontrado que probablemente, fíjate, hay casi 1 millón de personas que no están en esta categoría de los pobres que necesitarían el seguro integral de salud. Hoy día estamos evaluando cada uno de los casos para ver por qué están filtrados y por qué están recibiendo este seguro integral. También estamos viendo que dentro de la reorganización vamos a tener que evaluar otros aspectos. Por ejemplo, por qué existen tal cantidad, digamos, de este nivel de liberalidad que ha tenido el seguro integral de salud para realizar convenios, pero también para hacer tarifas o tener ciertas tarifas con algunos establecimientos. Y una cosa que ha condicionado el empobrecimiento de nuestros establecimientos de salud son las grandes deudas del seguro integral de salud con todos los establecimientos, que es una de las cuestiones que como prioridad estamos viendo, porque en este momento tenemos que asegurar que todos los establecimientos a nivel del país reciban los fondos que necesitan, que han sido las deudas antes de fin de año, de tal manera que puedan cumplir con los profesionales de salud, con las compras de medicamentos e insumos que ya estaban pendientes y que no se han podido pagar. Y estamos asegurándonos también que no suceda que por estas deudas se queden pacientes sin poder ser transferidos o tratados en su ¿Por eso usted declara la emergencia sanitaria? ¿Porque estaba desabastecido el sector? Mira, sí, declaramos la emergencia sanitaria en Lima porque vimos que ya habíamos comenzado a trabajar con los directores de los hospitales, pero también con unos equipos formados incluso con gente ¿Pero cuál es la causa por la cual usted sustenta la declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, es porque había un desabastecimiento impresionante de medicamentos, por un lado, y por otro lado, porque vimos que había algunas partidas presupuestales. ¿Y usted se basa en qué ley para hacer esta declaratoria? En la base de la ley para hacer la declaratoria, nosotros pedimos un decreto supremo para poder hacer la declaratoria. Tiene que estar de acuerdo a ley el decreto. Bueno, claro que sí, pero mira, exactamente cuál es la ley en la cual nos basamos. Es que quiero leerle la ley sí. y a ver qué me puede responder usted, porque aquí de los supuestos del artículo 6 de la ley 1156, que precisamente especifica en qué circunstancias se puede hacer la declaratoria de emergencia sanitaria, ninguna dice que se puede hacer por desabastecimiento, sino más bien refieren a epidemias, pandemias, casos de enfermedades, todo parece ser como por el esparcimiento peligroso de epidemias, más no por casos de desabastecimiento. Tú te estás refiriendo a esta ley que liberaron, me parece, este año, en los últimos días de julio. Es una ley. Es un decreto legislativo. Es un decreto legislativo. El presidente de la República. Pero esta es otra. Pero ¿en cuál se basa usted para declarar la emergencia? Porque parece que esta es la única ley que observa la declaratoria de emergencia sanitaria. No, pero este es. Mira, yo no soy abogado. Podemos después revisar cuáles han sido las bases legales que han sido revisadas no solamente por mis abogados, sino también por los abogados de la PCM y también por todo. O sea, para usted es legal esta declaratoria de emergencia. Es absolutamente legal y es absolutamente necesaria. ¿Y qué es lo que se va a hacer en esta etapa? ¿Adquirir medicamentos sin ningún tipo de filtro? No, es que no es así. La primera cuestión que eso nos ha permitido es poder movilizar de los recursos mismos de dentro del ministerio que estaban en partidas específicas, poder movilizarlas para poder liberar los medicamentos, para poder liberar los fondos para hacer las compras de los medicamentos que se requerían. ¿Okay? La segunda cosa que... Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? No, pero no es lo mismo, porque lo que tenemos es, hay fondos que no se han gastado y que no se van a gastar, y que no se van a gastar porque ya estamos casi a final de año y no se hicieron las acciones que deberían haberse hecho durante todo el año. Sí, pero por eso no se declara en emergencia el sector. No, eso es un mecanismo ahí para poder usar. La declaratoria de emergencia te permite, entre otras cosas, poder usar los fondos para otras cuestiones. Muy bien. Bueno, quisiera hacerle... Un ratito, quiero aclarar. Okay. A ver. Además de eso, las compras de los medicamentos
el día de ayer, por ejemplo, lo mencioné en RPP, nosotros hemos puesto en la página web muy grande, muy abierto, y hoy día en el periódico también, para que de manera abierta los proveedores se presenten. Y claro, usted entiende que hay mucha desconfianza en lo que se está haciendo en el sector salud. Y por eso quería preguntarle por el tema de sus asesores, porque la semana pasada nosotros aquí exhibimos quiénes iban a ser los principales asesores suyos a cargo de esta reorganización tan importante en el sector salud. Y quisiera repasar caso por caso para que usted nos diga por qué considera que son personas idóneas para esta tarea titánica que tiene el gobierno. En primer lugar, repasemos quién es Carlos Ritze, quien es su viceministro. Vamos a ver quién es esta persona. No es la primera vez que el médico Carlos Ritze tiene que acudir al Congreso en medio de un escándalo. Ya en el 2007 conoció los reflectores de la prensa y las preguntas incómodas de los congresistas cuando terminó denunciado ante la Fiscalía por los delitos de corrupción de funcionarios, concusión, colusión, entre otros. Mientras Carlos Ritze se desempeñó como coordinador del programa de apoyo a la reforma del sector salud Parsalud, en el 2005 firmó los contratos para adquirir 59 ambulancias que serían entregadas en las zonas rurales del país, por un total de $2.590.000. Esta compra fue tan cuestionada en su momento que hasta se investigó en la Comisión de Fiscalización de Congreso en el año 2007. Estas ambulancias convertidas presentaron fallas apenas un mes después de ser entregadas en las diversas regiones del país. Usted ha defendido a todos los asesores, empecemos por el viceministro Carlos Ritze, quien va a tener a cargo suyo la reorganización del sistema integral de salud, precisamente, que tiene, ¿no es cierto?, un presupuesto de 1.400 millones de soles al año. Perdón, la persona a cargo de la reorganización del SIS es el nuevo director del SIS, el doctor Edmundo. Pero no preside la comisión reorganizadora del SIS, el viceministro. La comisión reorganizadora del SIS, él está presente ahí, pero yo también estoy presente. Pero quiero decirte una cosa. Pero ¿le parece que una persona que tuvo problemas en la adquisición de ambulancias en perjuicio del Estado sea la más indicada para tener un cargo tan importante en su ministerio? Una de las cosas que quiero decirte, primero, ninguna de las personas que se presentó o cuyos casos se presentaron aquí la semana pasada en Cuarto Poder tiene ninguna cosa juzgada. Es la primera cuestión. Y la segunda es que mi despacho está evaluando cada uno de los casos para tomar las decisiones pertinentes antes del fin de mes. Bueno, pero Ritze todavía no ha habido sentencia, pero eso no significa que el proceso no esté abierto. Él adquiere 59 ambulancias que luego de un mes de haber sido entregadas a los lugares en donde tenían que funcionar, se empezaron a malograr. Sí, fíjate, esto es un proceso que ha demorado casi 10 años. Una de las cosas que no debería pasar en el país es que nuestro sistema judicial demore tanto tiempo para definir si una persona es inocente o no lo es. Y lo que ha sucedido en este momento es que esa decisión todavía no se ha dado. Él no es el único que está en ese proceso. Sin embargo, como te lo digo, como te lo estoy diciendo, en mi despacho estamos evaluando esta circunstancia y antes de fin de mes, vamos a tomar una decisión al respecto. Y eso pasa con los 3 casos. Ok, pero el caso que más polémica ha generado es el caso de Miguel Celi, porque él estuvo involucrado en el SIN de Vladimiro Montesinos. Vamos a ver el detalle exactamente cuál es el perfil de Miguel Celi Sánchez. Miguel Alberto Celi Sánchez es el actual secretario general del Ministerio de Salud. Es la máxima autoridad administrativa de esa cartera. Miguel Celi Sánchez, antes de asumir este cargo, también se desempeñó como secretario general de Concitec, Sanipes e Imarque. Celi Sánchez también fue oficial de inteligencia de la Marina y tuvo una activa participación en la campaña por la segunda reelección de Alberto Fujimori desde las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. El almirante Humberto Rosas Bonicelli era el jefe nominal del SIN y Vladimiro Montesinos era el jefe real en la sombra. Durante todo el tiempo que el almirante Humberto Rosas se desempeñó como jefe del SIN, Miguel Celi fue su oficial ayudante. Estuvo justo cuando se utilizó toda la maquinaria y recursos del Estado para ungir a Alberto Fujimori como presidente de la República por un tercer periodo consecutivo. Maquinaria que incluía la compra de la línea editorial de los llamados diarios chicha que a través de sus portadas desprestigiaban e insultaban a los adversarios políticos de Alberto Fujimori. En el caso de Miguel Celi, ¿qué tiene que decir al respecto? Porque él, al parecer, le presenta a Rosas a este personaje que después le vende la línea editorial de uno de los diarios que finalmente terminan enlodando a las personas para tratar de reforzar la segunda reelección de Alberto Fujimori. Entonces,
por más de que no haya sido condenado, sí, en la sentencia se consideran un montón de cosas en las que él participó o de las que él ha estado presente en un entorno realmente oscuro. ¿No le parece a usted esto preocupante? Bueno, te voy a decir, la primera cuestión es que él es un gerente público de Servir. Es el segundo más alto de los gerentes públicos de Servir. Tuvo un primer puesto en su maestría en Centrum. Y en realidad nosotros lo incluimos y lo invitamos después de haberlo entrevistado para que sea parte del grupo para trabajar en el Ministerio de Salud. También por las recomendaciones que tenía, como lo ha dicho, como lo han escuchado, por haber sido secretario general en Concitec y por tener una historia de ser funcionario. ¿Okay? Entonces, toda la parte que yo estoy viendo es la parte de funcionario público, de un funcionario público muy capaz. Ahora, ¿qué pasó en la Marina durante ese tiempo en el que él fue secretario? Porque fue un edecán. Es toda una historia. Yo creo que, sinceramente, me da la impresión de que esta es la historia de una persona que estuvo ubicada en un mal momento, en un mal lugar. No es así. Pero voy a leer la sentencia en el caso de decir lo mismo. Es que ve usted lo que dice. Despacho, estamos evaluando esta circunstancia. Yo le ayudo para su evaluación. Para tomar la esta es la sentencia del caso Montesinos en torno a los diarios Chicha. Que no es culpable de nada. No es culpable, pero vea usted lo que dice en relación a este señor que trabaja para usted ahora. El acusado Rosas, durante el proceso, ha sostenido que el capitán de corbeta Celi me indica en mi oficina que se había encontrado esta persona, Boris Romero Ojeda, el propietario del referéndum, y que si podía yo conversar con él, poniéndome una fecha para reunirnos en el Centro Naval de San Borja, el lugar en el que concurrí, me encontré con ese señor Romero, en la que me manifestó que deseaba vender el logo del referéndum. Es decir, él intercedió para que se compre el logo del referéndum. Le presentó a Boris Romero Ojeda, que era su amigo, a el jefe del CIN en ese momento para que adquieran una publicación que después iba a servir para enlodar a la oposición a Fujimori. Nosotros le hemos pedido a mi secretario general que haga los descargos correspondientes y sobre eso lo vamos a evaluar, porque es muy fácil tirar lodo a las personas, sobre todo cuando en este momento en el que estamos tratando nosotros de abordar la corrupción, se comienza a voltear todo el plato y ver que la corrupción está dentro. Veamos toda la corrupción que tiene en este momento el sector, la micro, la mediana y la macro, que es con la que nos tenemos que enfrentar. Entonces yo creo que ahí estamos. Igual que estamos viendo con estos funcionarios toda la historia, en este momento estamos tomando acciones a nivel de todo el sector y hemos encontrado sorpresas y ya vas a ver que día a día hay personas que van a ir saliendo de puestos porque en ellos sí hemos encontrado claramente que no solamente tienen antecedentes policiales, antecedentes judiciales, que nunca antes se habían tomado en cuenta y están en puestos que creemos que son importantes. Entonces, yo creo que la lucha frontal contra la corrupción lo tenemos que hacer clara y precisa, pero hay que tener cuidado también cuando se echa lodo a las personas. Y las personas tienen derecho a por lo menos presentar sus descargos, y en ese proceso estamos. No, sí, los han presentado, nosotros lo hemos entrevistado y explicado. Nosotros lo estamos pidiendo a nivel de mi sector. No, por eso, es importante que nosotros podamos exhibir estas cosas que de todas maneras preocupan, señora ministra. El tercer caso es el de Luis Alberto Fuentes Tafur. Él es el actual jefe del Instituto de Gestión Pública, un invento de Ollanta Humala. Vamos a ver de quién se trata. El tercer hombre de confianza de la ministra se llama Luis Alberto Fuentes Tafur, hoy jefe del Instituto de Gestión Pública IGSS, una entidad creada en el 2013 por Ollanta Humala para mejorar la gestión de 350 hospitales del país. Objetivo que evidentemente nunca se cumplió. El IGSS maneja un presupuesto anual de 3.100 millones de soles. Una rápida consulta de su nombre y el reporte del Ministerio Público nos arroja que tiene más de 50 denuncias en su contra por procesos contenciosos administrativos, abuso de autoridad, entre otros. En su defensa, Fuentes Tafur dice que no tiene ningún proceso abierto del Poder Judicial y muestra un certificado que así lo acredita. Lo cierto es que sí tiene 2 procesos administrativos detectados por la Contraloría. Un proceso que data de 2008, cuando se desempeñó como director del Instituto Nacional de Salud. Fue uno de los funcionarios responsables de la adquisición de equipos, centrífugas, refrigeradoras digital y congelador para el laboratorio especializado. Esos equipos fueron encontrados en el almacén central y por no contar con una infraestructura adecuada y falta de supervisión, se perdieron 548.000 soles. También tiene otro proceso administrativo del mismo año, cuando se adquirieron 2.852 equipos de refrigeración
para la cadena frío. Después de una auditoría se constató que estos equipos se encontraron inoperativos. Esto ocasionó un perjuicio del Estado de 16.094.906 soles. Sí estaba en el 2008. No está. Bueno, usted dice que no tiene nada que ver con esta denuncia, que es Bueno, lo que quiero... además es un proceso administrativo que le abre la Contraloría, ¿no? Nuevamente lo que quiero decirte es lo siguiente. El doctor Tafur es un funcionario de mucho tiempo, de larga data, que comenzó en un centro de salud, llegó hasta director de Jaén, director de la IESA Jaén, ha sido director en IESAS de Lima, ha trabajado en el Instituto Nacional de Salud, efectivamente, pero no en ese periodo, ya en ese periodo en el que está haciéndose esa denuncia, ya él no estaba. Y él te presentará los datos. Por eso es que hemos pedido que cada una de estas personas haga los descargos correspondientes. ¿Cómo procede? Y de acuerdo a eso, antes del fin de mes, nosotros vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Nuevamente te digo, una persona que trabaja dentro del sector público siempre está expuesta a denuncias como tales. ¿No? ¿Sabes sí. Una cosa que aprendí muy... Pero no estamos... Una cosa que aprendí digamos, lo que no nos preocupaba eran las denuncias que le habían podido haber hecho, y él de todas maneras en el reportaje de Graciela Biesí la semana pasada hace su descargo. Pero sí por esta supuesta adquisición de equipos de refrigeración que al final terminó en una pérdida de 16 millones. Yo te voy a mandar su descargo. Te voy a mandar su descargo para que compares las fechas. Para que tú compares las fechas y tú mismo veas acerca de eso. Él no tiene ningún proceso abierto. Usted lo respalda. Yo lo que estoy haciendo es, estoy tomando las acciones como ministra, que implica pedirle a cada uno de ellos sus descargos y luego evaluar la situación, y de acuerdo a eso vamos a tomar la decisión. Y todavía tenemos, por lo menos, porque pensamos hacerlo hasta fin de mes, vamos ahorita, nos queda un día, y de acuerdo a eso veremos. Y como te repito, yo creo que el punto es que deberíamos estar poniendo todos los esfuerzos en luchar contra la corrupción y no voltear este asunto. Y también comenzar a ver qué cosas necesitamos hacer, porque sabes que en este momento estamos en esta ola negra. Tenemos que dejar la ola negra, si no, no vamos a avanzar en el sector salud. Pero hay que esclarecerla, pues, a fondo. Absolutamente. Y en eso estamos trabajando. ¿Cómo llega Carlos Moreno a la PCM? ¿Usted lo conocía desde antes o es asesor y usted recién lo descubre? Yo no lo conocía desde antes, y cómo llega ya, yo creo que las historias están en los periódicos y estaban por ahí. Pero yo creo que lo más importante, nuevamente te digo, es hay una oportunidad de mejorar el sector salud. El sector salud siempre ha tenido falencias, pero en estos 5 años creo que estas se han agudizado, porque hubo mayores recursos, pero no se usaron de manera correcta. Yo creo que este es el momento. El primer gran paso es esta reorganización del Seguro Integral de Salud, que nos debe permitir usar los recursos de manera más adecuada. Y luego tenemos que comenzar a pensar en las cosas que tenemos que fortalecer. Tenemos los hospitales que están embalsados, y están embalsados porque el nivel primario de atención, que deberían ser los centros y las postas, se han empobrecido. Tenemos que fortalecerlas. Tenemos que cumplir con una serie de compromisos que se han hecho con los profesionales y los no profesionales de salud. Tú sabes que igual que con muchas otras cosas que han pasado con los conflictos sociales, 160 conflictos sociales y papeles escritos y firmados y promesas no cumplidas por el Estado anterior, lo mismo ha pasado con la gente que trabaja en salud. Y eso implica que tenemos mucho descontento y desmotivación, y hay que trabajar revalorizando el personal de salud. Y vamos a tener que trabajar también mejorando la infraestructura. Pero de verdad... Yo le preguntaba lo de Moreno porque se especuló mucho sobre ese tema, que había una disputa interna entre usted y el asesor Carlos Moreno, y que había una guerra interna, y que quería hacer cosas con las que usted no estaba de acuerdo, y que finalmente eso era una situación muy incómoda para el sector. Yo lo he dicho en todos los medios, yo no he tenido ninguna disputa con él. Yo soy la ministra, el presidente y el premier lo tienen muy claro. Las únicas interacciones que he tenido con él han sido cuando se movía sigilosamente, ¿no? Ahí tratando de lograr sus beneficios personales en su sector. Eso es lo que estamos destapando ahora, pero eso no sabía. Las únicas interacciones que hemos tenido nosotros es cuando hemos hecho visitas con el presidente a un par de hospitales o centros que hemos ido a verlos y que han salido en la televisión. Y ¿No le preocupó nunca esta figura siniestra que estaba ahí en Palacio tratando de mover sus influencias para beneficiarse? ¿Cómo iba a saber yo que era una figura siniestra? O sea, yo creo que ha sido una oportunidad de que esto se destape, y se destape al comienzo, porque eso nos permite ver no solamente lo que ha pasado con Moreno, sino muchas otras cosas que estamos viendo a nivel de los hospitales y a otros niveles. O sea,
La corrupción, como te digo, desafortunadamente está institucionalizada y vamos a tener que luchar contra ella con todas las fuerzas. Hay corrupción a pequeño nivel, a mediano nivel y a gran nivel. Y eso nos hace más ineficientes, y ese es otro gran tema que tenemos que buscar. Tenemos que buscar eficiencia del gasto en salud. Aterrizando las principales ideas que usted tiene, ya, digamos, el presidente ha hecho su análisis a los 100 días de gobierno. En el sector salud, ¿cuáles son los principales pasos que usted va a tomar de manera inmediata? Mira, en esos primeros 100 días, en realidad nosotros teníamos un plan que ha tenido que cambiar un poco por todo este gran tema de la corrupción. Pero así todo, por ejemplo, temas que tenían que ver con cuestiones sanitarias, el fortalecer los temas de vacunaciones. Hemos fortalecido el tema de vacunación en fiebre amarilla, gente que se moría. En 8 años gente no había muerto por fiebre amarilla en Selva Central, y en este último año solamente murieron muchísimas personas. Entonces, hemos logrado mejorar la cobertura de vacunación a un 75% en este periodo corto. Con el trabajo también con la región y de manera muy intensa, utilizando tecnologías de información que son celulares. Hemos mejorado coberturas de vacunación de virus de papiloma humano, el que causa el cáncer del cuello de útero. Histórico, y probablemente nos vamos a convertir en un modelo de Latinoamérica si seguimos así. Hemos trabajado también un modelo de historia clínica electrónica, porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de información en las que el ciudadano pueda ver su historia. Tú sabes que una forma de luchar contra la corrupción es la transparencia de los datos, es la transparencia de los procesos, y en eso estamos trabajando. Y hay 4 grandes áreas que queremos trabajar de manera intensa. Una que te decía, la revalorización del recurso humano. Tenemos la meritocracia y vamos a lanzar el concurso de directores de hospital, que hace años que no se lanzaba, de tal manera que los mejores y los mejores gestores sean directores de los hospitales. Pero también tenemos que trabajar el tema de la escala salarial. Ya no podemos seguir con compromisos o con bonificaciones que se han convertido en incentivos perversos, por lo que la gente, en lugar de trabajar en el primer nivel, se va a los hospitales, y así no tenemos esa contención. Tú sabes que el 80% de los problemas de salud que se atienden en los hospitales podrían atenderse en un buen establecimiento de primer nivel, y no se hace. Entonces, este fortalecimiento es clave. La segunda gran área es mejorar la infraestructura moderna e interconectada. No puede ser posible que en el sector salud no podamos tener buenos establecimientos con buenos equipos. Hemos hecho todo un inventario y hemos visto que efectivamente, no solamente en el hospital no hay malogrados, y por eso se terceriza. La tercerización no es mala, pero hay que hacerlo con sentido. Entonces, en este momento estamos invirtiendo todos nuestros esfuerzos por arreglar y sin Moreno. Arreglar y mejorar la infraestructura y también los equipos. El otro gran tema es la cobertura universal, mejorando el seguro integral de salud. Y finalmente el otro gran tema, lo que te decía, la gestión transparente y eficiente. ¿Van a haber resultados concretos pronto? ¿Vamos a poder ver? Yo creo que sí. Ahora, fíjate, en este momento estamos abocados primero en el siguiente mes, porque todos los establecimientos, y especialmente los emblemáticos, hay 3 grandes hospitales que realmente se han venido abajo. En realidad tenemos 17 en Lima, de repente no son 3, son 5 que están muy venidos a menos. Entonces vamos a hacer que tengan los medicamentos que requieren y los insumos que requieren, y comiencen a trabajar, y los equipos. Estamos trabajando contra el tiempo y estamos trabajando también contra el Estado, porque los tiempos del Estado son largos. Pero yo creo que en 1 mes y 2 meses hoy está trabajando. E inmediatamente, de manera paralela, es como, tú has escuchado que dicen que la salud está en cuidados intensivos. Sí. Tú no puedes sacar de cuidados intensivos a alguien hasta que no lo estabilices y lo sigas poniendo bien. Y poco a poco lo paras y lo haces caminar. Eso es lo que vamos a hacer en los siguientes años. Muchas gracias. Y yo creo que sí lo vamos a lograr. Pero luchemos juntos contra la corrupción. Por supuesto, está afuera. Nosotros. Bueno, muchas gracias, señora ministra, por haber estado aquí esta noche esclareciendo todos estos temas sumamente complejos que tiene que asumir en su cartera. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa y esto es lo que viene.